mecanismo fisiopatológico. ¿Qué pasa? Muy bien, ya sabemos qué es la neumonía, la infección en los pulmones, sabemos la clasificación adquirida en la comunidad intrahospitalaria, asociada a ventilación mecánica, a cuidados de la salud. Pero dicho esto, no sirve, es mejor ver el cuadradito de resistencia a las bacterias, ¿no? Tanto para bacterias gram negativas, para bacterias, para el Staphylococcus aureus beticino resistente, ya sea nosocomial o adquirida en la comunidad. Después de eso hemos visto la fisiopatología, cómo la bacteria ingresa por microaspiración a los pulmones, las fases, ¿no? El edema, la hepatización roja, la hepatización gris, la resolución, las fases, y ahora vamos a las causas. Ahora, aquí cuando ustedes estudian las causas, para el examen de la red siempre preguntarse cuál es el más frecuente, ¿no? El que está con mayor prevalencia e incidencia. Esto no puede olvidarse para la neumonía típica, nótense eso, para la neumonía típica es el Streptococcus pneumoniae. Y alguien me preguntará, dice, ¿pero qué es una neumonía típica? Es un paciente que viene con tos, ¿no? Voy a anotar a ver acá. Es un paciente que viene con tos, expectoración, viene con fiebre, ¿no? Viene con disnea, puede tener dolor pleurítico o que le falte el aire, ¿no? Etcétera. Un paciente típico. Y de la neumonía típica, el agente más frecuente es Streptococcus pneumoniae o neumococo, como quieran llamarlo. Un paciente con una presentación atípica no viene con esta manifestación clínica. Un atípico viene, por ejemplo, con náuseas, ¿no? Viene con dolor abdominal, viene con cefalea, otras manifestaciones raras que no te hacen guiar, ¿no? Incluso con diarrea, ahí está, ¿no? Con diarrea. Tiene a estos, sus microorganismos son diferentes, por ejemplo, en Haemophilus influenza. Entonces, ¿qué tienen que saber? Para neumonía típica son estas bacterias: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, bacterias gram negativas, Klebsiella, pseudomonas. ¿Ok? Para el examen, ustedes deben de recordar Streptococcus pneumoniae. Si crees que no vas a recordar, tienes que hacerte una pregunta-respuesta en la aplicación de SEA Medicina, en el Excel, en donde tú quieras. ¿Cuál es el beneficio de que hagas en la aplicación? ¿No? Haces la aplicación de pregunta-respuesta, puedes descargar todos los flashcards del tema, ¿no? Creo que tienes que subir como 5 o 10. Subes tus preguntas y respuestas y te descargas todas las que nosotros hemos hecho. En neumonía creo que hay como 100 flashcards. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso, ¿no? Para este bloque con neumonía. Ahora, para atípicas, está Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae, Legionela. Ahora, ¿quién es más? Virus. Los virus entran en neumonías atípicas, principalmente el adenovirus, el metaneumovirus, virus sincitial respiratorio. Y ahí va, yo les pregunto, cuando un paciente tiene neumonía por SARS-CoV-2, ¿es una neumonía típica o es una neumonía atípica? Atípica. Exacto. Atípica. Es una neumonía atípica. ¿Por qué? Es ocasionada por virus. Ahí a su bibliografía, a su resumen, ahí en el libro de Harrison debe estar fija, ¿no? SARS-CoV-2, COVID, como quieran llamar. Lo mismo ahora, influenza. Estos virus generan neumonías atípicas, porque van a tener pacientes, y los han debido ver, pero el primero, no han desarrollado primero tos expectorante, han desarrollado diarrea. A ver, hace una semana, señora, ¿qué tenía? Ah, sí, doctor, le cuento que sí estaba con diarrea. Y no tenía nada. Recién me ha dado fiebre, tos. ¿Ok? Porque tiene una manifestación atípica. Ahora, ¿qué relevancia tiene esto para el manejo, para el management, para la gestión? Acá, si es una neumonía típica, vamos a dar, voy a anotar de otro color, amoxi. ¿Ok? Aquí, mi amoxicilina. Si lo voy a internar, ceftriaxona. Cubro con esto, la amoxi ceftriaxona,
al Streptococcus pneumoniae. ¿Ok? Entonces, las guías de manejo de neumonías dicen, ¿no? Aparte de dar amoxiceftriaxona si tu paciente está grave, etcétera, vas a añadir macrólidos. ¿Por qué? Porque los macrólidos van a ir justamente para estas bacterias atípicas. Muchas de estas bacterias atípicas, por ejemplo, no tienen pared bacteriana. La moxi va a actuar en la bacteria, en su pared bacteriana, ¿no? Evitar todo lo que es el mundo gran mundo de la farmacología. Mientras que estas bacterias atípicas no tienen pared celular. Por ende, la amoxicilina no le va a hacer nada. Entonces yo tendría que ir a atacar a un ribosoma o al material genético, al ADN. Entonces los macrólidos, ¿dónde actúan? Pregunta de tercer año de medio. En Surya 30S. Está en el ribosoma, ¿no? En el ribosoma. Entonces los macrólidos van a actuar ahí en los ribosomas, por eso le voy a dar, ¿no? Ahora, otros directamente dicen, no, ok, les vamos a dar de una vez ciprofloxacina, levofloxacina. Estos son las fluorquinolonas. ¿Dónde actúan las fluorquinolonas? La levofloxacina, gatifloxacina. ¿Dónde actúa? ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Perdón? ¿Ah? Inhiben la síntesis de ácido nucleico. Perfecto. Inhibe varias enzimas, una de ellas la DNA girasa. En resumen, en el material genético, en el ADN. Por eso es para que una neumonía, el tratamiento es amoxi más macrólidos, o betalactámicos más macrólidos. Ustedes pueden memorizar, ¿no? Para neumonía típica, para atípica, macrólidos o fluorquinolones, ¿no? Pero el objetivo es que se entienda por qué, para qué. ¿Por qué amoxi? Porque esta amoxi actúa en la pared bacteriana, voy a cubrir las bacterias típicas. ¿Por qué macrólidos o quinolonas? Porque estas bacterias atípicas no tienen pared celular y voy a atacar al ribosoma, al ADN, o por ejemplo con el cotrimoxazol, una enzima importante. ¿Ok? Entonces ese análisis tienen que desarrollar como todo clínico, ¿no? Todo el clínico. Ahora, la neumonía viral puede estar presente en un 20 al 30%. Esto depende de qué estudios han tomado, etcétera, etcétera. Nosotros podemos hacer en el hospital de clínicas, en el hospital obrero, ¿no? Hacemos de todas las neumonías, cuánto es viral, ¿no? Ahí nos va a salir nuestros propios datos, ¿no? En el hospital Viedma, ¿no? O en la clínica tal, ¿no? Tenemos nuestro propio panel respiratorio y sacamos nuestros propios datos. ¿Okay? Los virus más comunes, ¿no? Esto igual depende de cada escenario, de cada hospital, de cada clínica, de cada centro, de cada país, ¿no? Por eso es importante. Hay una subespecialidad dentro de la gestión administrativa que es epidemiología intrahospitalaria, sobre todo para los infectólogos, ¿no? Ahí tenemos influenza, para influenza, virus sincitial respiratorio, sobre todo para ver. ¿Ok? Ahora, les había comentado que esto de las bacterias típicas, atípicas, depende mucho, ¿no? Y aquí Harrison lo dice claramente. Los microorganismos atípicos son resistentes intrínsecamente, ¿no? A beta-lactámicos. Es importante utilizar un macrólido. ¿Por qué utilizo macrólido? Para las bacterias atípicas. Ya, algunos dicen, no, de una vez voy a escalar a fluorquinolonas, ¿no? A levofloxacino en nuestro medio, mayor representante, ¿no? Fluorquinolona, o una tetraciclina. Ahora, aquí con los infectólogos nos peleamos. Muchos infectólogos, bueno, todos creo, están en contra de usar levofloxacino directamente. ¿Por qué creen, señores? La doctora que tiene su micrófono activado, Paola Andrea. ¿Por qué los infectólogos?
por tuberculosis. Eso, muy bien, doctor. Muy bien. Por eso, ¿ok? Porque las quinolonas, las fluorquinolonas, son antituberculosos. Entonces nosotros, si un paciente es sintomático respiratorio por más de 14 días está tosiendo, puede tener tuberculosis. Y el hecho de usar levofloxacina, ciprofloxacina, va a hacer que tengamos un paciente falso positivo en el diagnóstico o falso negativo en realidad. Entonces por eso hay que tener muy en cuenta, ¿ok? Entonces es mejor nomás usar macrólidos, claritro, acitromicina en un paciente que está sospechado que tiene neumonía. Ahora, un paciente que ingresa a la terapia intensiva cambia la historia. Un paciente que va a entrar a la terapia intensiva, le pedimos su gene expert, o sea, vemos, ¿no? Factores de riesgo para tuberculosis, si tiene contacto con personas con tuberculosis, si ha bajado de peso, ha tenido fiebre, ha sido largo, ha sido sintomático respiratorio, le tomamos un gene expert y cultivo de secreción para Mycobacterium y tuberculosis, Ticion siempre habla todo el protocolo, se toma la muestra y recién le iniciamos levofloxacina, ¿ok? Eso sería lo ideal, ¿no? Para ver si realmente el paciente tiene tuberculosis. Porque lo que pasa es que pasa la terapia intensiva, le damos su ceftriaxona, le damos su meropenem, le damos levofloxacina y no mejoran a veces. Puede ser que tenga, ¿por qué no mejora? Porque puede ser que tenga tuberculosis, ¿no? O puede ser porque tenga resistencia, o porque esté haciendo una neumonía necrotizante, o porque tiene un derrame paraneumónico que esté complicado con un empiema, ¿cierto? Todo el diagnóstico diferencial, ¿vale? Muy bien. Sabemos que del 10 al 15%, esta anótense por favor, háganse una flashcard, que de los casos de neumonía adquirida en la comunidad, son polimicrobianas. Polimicrobianas. Este es el argumento científico porque vamos a usar dos antibióticos, cefalosporinas más macrólidos. ¿Por qué? Del 10 al 15% son polimicrobianos. Incluso puede haber combinación de bacterias típicas y bacterias atípicas, ¿ok? Muy bien. ¿Cuáles son las bacterias típicas que ocasionan neumonía, doctores? ¿Cuáles son? Y para bacterias atípicas también, vamos. Típicas del Streptococcus pneumoniae. Staphylococcus aureus, Streptococcus klebsiella. Y para bacterias atípicas, ¿cuáles son? Coxiella burnetis, Sarcaptos, BRS. Después está el Mycoplasma. Mycoplasma pneumoniae. Legionella. Eso, muy bien. Hemotrópicos. Excelente, muy bien. Es la única manera de aprender, doctores. Repetir, volver a repetir, volver a repetir, ¿no? Recuerden la curva del olvido. Y alguien, el psicólogo dice, ¿cuántas veces tiene que repetir la persona para no olvidarse? 4 a 5 veces. ¿En cuánto tiempo? La segunda, la primera semana, luego al mes, a los 3 meses. No. Muy bien, vamos a la siguiente dato. Ahora, hemos hablado de las bacterias atípicas y atípicas. Ahora vamos a hablar a los anaerobios. Vamos a hablar un poco de los anaerobios. Estos de los anaerobios se da principalmente en pacientes que se broncoaspiran. ¿Ok? ¿Quiénes se broncoaspiran? Los ancianos, los pacientes alcohólicos. ¿No? Han debido escuchar, ¿no? Que mi amigo, mi amiga ha bebido mucho y se ha broncoaspirado. Incluso hay residentes que han muerto a nivel boliviano porque se han broncoaspirado. Entonces, en pacientes que han sufrido broncoaspiración, ahí está involucrada los anaerobios. Puede venir un caso clínico, ¿no? Un paciente de 50 años, alcohólico, que sufre una neumonía, que tenemos el antecedente de broncoaspiración. ¿Cuál es el agente etiológico relacionado? ¿No? Entonces ahí las respuestas son los anaerobios. ¿Ok? Ahora, no necesariamente, cuando un paciente se broncoaspira, nada sería la comida, sino es el ácido clorhídrico
hace que se desarrolle una neumonía química, ¿no? Una neumonitis química. Muchas de las veces no va a requerir antibióticos. Y si nosotros hacemos una revisión de búsqueda avanzada de neumonía por broncoaspiración, la mayor parte no necesitan antibióticos. No necesitan. Y uno se pregunta y dice, ¿no? ¿Y cuánto porcentaje en quiénes vamos a necesitar antibióticos? Hasta mi última revisión que hice eran como el 20, el 30%. Harrison no lo dice, pero es un dato importante. Entonces hacemos la búsqueda en nuestra base de datos, PubMed, porque es la libre que tenemos, porque Web of Science, Scopus, otra base de datos más grande que PubMed, pues necesitamos accesos especiales. Primero, por lo más simple para ustedes, ¿no? Pero el PubMed, hacer búsquedas. Entonces acá vamos a entrar a una búsqueda en 2 minutos. Vamos a abrir un traductor para buscar los términos. Por neumonía por broncoaspiración, ¿no? Vamos a buscar. Entonces nos vamos a búsqueda avanzada. Aquí vamos a poner neumonía, ¿no? Neumonía, creo que está fácil. Neumonía, y creo que es, ¿no? A ver, para no cometer error. Neumonía, aquí broncoaspiración. Broncoaspiración. Aspiración. ¿Con qué otros nombres más puede estar? Broncoaspiración. Anaerobios, sobre todo los anaerobios que ocasionan absceso pulmonar, ¿no? También es otra pregunta de los exámenes de la residencia. Y manejo, gestión, management. Ok, entonces estos términos vamos a usar. No es driving, es management. Vamos a usar esto. Vamos a ver acá, neumonía. Aquí es adicionar, and. Acá es adicionar historia. Acá broncoaspiración. Adicionar historia. Aquí aspiración. Adicionar historia. Anaerobios. Adicionar historia. Aquí podemos buscar solo en títulos. A ver, nos falta management. Management. No, ¿cómo es? Management. A ver, ¿estoy bien? Voy a buscar acá. Porque si no lo noto bien, va a ser mi búsqueda al cohete. Ahora sí, ¿no? Perfecto, entonces vamos a adicionar historia. Ahora vamos a buscar neumonía. Adicionar. And. Aquí vamos a poner and. Y vamos a poner or. Or. Y aquí and. Ahora vamos a buscar search. Muy bien, a ver, veamos. Tenemos 31,000. Ahora dentro de estas, vamos a primero si hay guías, ¿no? Guías de práctica clínica 59. Ahora está, del 2015, guías de... A ver, ¿dónde están? Ya, está buscando. Vamos a buscar solo en títulos. Y abstract. Y ahora sí. A ver, no sé si he puesto el título y abstract. No, no está. Aquí está. Por ejemplo, ahorita he buscado revisiones no sistemáticas, que son por los expertos. Las revisiones
revisiones sistemáticas son los que tienen metaanálisis, los que hacen Cochrane y demás. Por ejemplo, este es del 2019 de abscesos, donde habla de neumonías por broncoaspiración. Pero no sé si esta vamos a poder descargar. Quiero ver qué tanto de estos pacientes necesitan antibióticos, ¿verdad? Entonces, la búsqueda de bibliografía pues no está tan fácil, ¿no? Vamos a ver ahí. ¿Está en qué idioma? Está en francés, creo. Clasificación, mecanismo, anatomía patológica. Aquí está el aspecto de la microaspiración. Está por gérmenes anaerobios. Ahí está. No, aerobios está, ¿no? Los abscesos. El 90% de los abscesos pulmonares son polimicrobianos. En la clínica, miren el nivel hidroaéreo para el absceso pulmonar. El absceso pulmonar, a ver dónde está. Ahí ven la tomografía, qué bonito artículo, solo que está en francés. Ahí, si es anaerobio, pues tenemos que cubrir con medicamentos que cubran anaerobios, como metronidazol o clindamicina. Ahí está, ¿no? Metronidazol. A la macana. Bueno, les voy a pasar el artículo, voy a buscar con más calma para ver. Ahí está, neumonía por aspiración y neumonitis. Aquí está, esta está buena. Y aparte es de Current Opinion Infection Disease. Esta está buena. Esta las voy a pasar para que revisen las... ¿Por qué esto es importante? Porque a todos, ¿no? La mayor parte, cuando un paciente se ha broncoaspirado, ¿en dónde? En anestesiología, en quirófano, no en emergencias, a todos les inician antibióticos. Entonces esta, van a ver, ahí la ITSA es de la Current Opinion, entonces ahí fija que dice cuánto porcentaje les van a dar de antibióticos, ¿ok? Igual los repaso, igual les comparto la información. Muy bien. Entonces, anaerobios, broncoaspiración, ¿ok? ¿Cuál es el medicamento que habíamos comentado para anaerobios? Metronidazol o Metronidazol y clindamicina. Eso, muy bien, doctoras. Entonces, los anaerobios pueden complicarse con formación de abscesos y empiemas, como vimos ese artículo, ¿verdad? Qué bonito. Un empiema con abscesos pulmonares y empiema. La neumonía por Staphylococcus aureus son las causas de neumonía de comunidad que ya vemos en factores de riesgo. Además, a ver acá, la mitad nunca se identifica la causa específica. Okay. Este cuadro que ven en Harrison, factores epidemiológicos, yo no sé, esto en la práctica diaria no se utiliza, pero es importante en los exámenes de la residencia. Suelen preguntar mucho, ¿no? Estados Unidos, aquí en Bolivia también, y en Europa, etcétera, ¿no? Los pacientes que son alcohólicos, lo más probable es que sea Staphylococcus pneumoniae. ¿Se acuerdan que se broncoaspiran los alcohólicos? Entonces, ¿qué bacterias vamos a encontrar si se broncoaspiran? ¿Qué tipo de bacterias? Doctor. Anaerobios, ¿no ven? Anaerobios. Eso, ¿no? Coincide, ¿no? Coincide, anaerobios. Luego, EPOC, habíamos dicho que tienen bronquiectasias, ¿no? Que tienen bronquiectasias, ahí pseudomonas. Bronquiectasias, pseudomonas. Bronquiectasias, pseudomonas. ¿Cuál es el tratamiento para las pseudomonas? Fluorquinolona, ceftazidima, ¿no? Ceftazidima, o los carbapenémicos antipseudomónicos como el meropenem y mepenem. ¿Ok? Pues ya poco a poquito van a ir viendo, sobre todo los que van a ser internistas, neumólogos, emergenciólogos. Neumopatía estructural, bronquiectasias, pseudomonas. No se pueden olvidar, esto sí, ¿no? Para el examen de la res, porque no creo que para febrero te acuerdes de Bucordelia, cepacia y otros, ¿no? Lo más frecuente, lo potencialmente frecuente, porque esto la mayoría va a contestar en el examen. Si tú fallas en el examen, le estás dando chance a otro que te pueda ganar, porque esto es lo más frecuente, ¿no? Lo fácil. En pacientes con demencia, ¿no? Se broncoaspiran
¿Cuáles que se broncoaspiran? Anaerobios. ¿Y los anaerobios con qué se complican? Con abscesos pulmonares o derrames pleurales, enfiemas. ¿Okay? Absceso, ok, esto es drenaje, tratamiento drenaje, clindamicina, metronidazol, ok. Siempre el por qué y el de cómo, por qué voy a dar. Absceso pulmonar, anaerobios, ¿dónde están acá? Bacterias atípicas, ¿no? Staphylococcus aureus meticilino resistente adquiridas en la comunidad. En viajes o valles, dice, histoplasma capsulatum. Esto es un poquito más como de Centroamérica, ¿no? Donde están los murciélagos, ¿no? Están histoplasma capsulatum. En viajes en estados de la zona sur-occidental de Estados Unidos, hantavirus. Esto en Cocha, ¿ok? En Cocha, en La Paz también, en los Yungas, en Santa Cruz también, ¿no? Han debido escuchar hantavirus. El satón, doctor, de cola larga. Exacto, ¿no? Donde están los mercados, ¿no? El mercado, y llama eso los ratones, y los ratones son el reservorio del hantavirus. ¿Se acuerdan de los soldaditos que murieron en los yungas, ¿no? Se contagiaron de hantavirus, lo llevaron creo que a Santa Cruz, igual se murieron. Después otro brote fue en Cochabamba, ¿no? Por la zona del trópico. Después, ¿dónde más hemos escuchado hantavirus? No sé si en Santa Cruz hubo reporte de casos, pero sí, ¿no? Incluso hace un par de años antes de COVID, había de los yungas justamente, llegó al hospital Arcoiris y contagió a la interna que murió, al gastroenterólogo porque estaba haciendo una HDA, estaba haciendo una hemorragia digestiva por coagulopatía de consumo, y se murió el gastroenterólogo y contagió a un intensivista y lo llevaron a la petrolera y creo que él fue el único que sobrevivió, ¿no? Doctor, este hantavirus, como menciona en el PDF del ministerio, o sea, es su complicación es cardiopulmonar y hay una parte estadística, ¿no? De 40 de 100 pacientes mortales verídico, entonces eso, a lo que usted cuenta. Claro que sí, sí, no es cuento de hadas, sí, mata pacientes rudo. Creo que incluso hace un par de días, creo que de Sorata o parte de los yungas llegó a una clínica privada y lo han aislado al médico que lo atendió. Ahora, justamente hace un par de días, está aislado. Entonces, con este hantavirus, es que lo que pasa es que como son virus, y para la mayoría de los virus no tenemos un tratamiento para el virus, ¿no? Hacemos soporte nada más, soporte ventilatorio, hemodinámico, renal, transfusión. Es como, por ejemplo, los que viven en Pando, Beni, Santa Cruz, el dengue hemorrágico, ¿no? Han debido ver los dengues hemorrágicos, plaquetas se caen 30.000, 20.000, se hinchan, hace una respuesta inflamatoria brutal y se mueren, ¿no? Los dengues hemorrágicos, entonces el virus desencadena, truena el sistema inmunológico, ¿no? O sea, obviamente tiene su mortalidad, ¿no? Yo exactamente, por ejemplo, el dengue hemorrágico no sé cuánto es su mortalidad, pero si hacemos una revisión, nos fija que lo encontramos, ¿ok? Muy bien, viaje sudeste asiático, tenemos grupo aviar, ocupación en hotel viaje, esto legionela, alguna vez lo han preguntado, no en Bolivia, ¿no? En otros exámenes de la residencia, exposición a murciélagos, recuerden, histoplasma capsulatum, exposición a pájaros, clamidia citasi, ahí creo que hay un caso en Doctor House, ¿no? Un paciente que tiene contacto con palomas, hace neumonía, ¿no? Hacen síndrome paraneoplásico, un bonito caso. Exposición a conejos, Francisella tularensis, exposición con ovejas, cabras, gatas parturientas, Klebsiella burnetii, ¿no? Neumonía típica, ¿ok? Pero esto sí pudiera ayudarnos, ¿no? No es que realmente esto haya una correlación en los test estadísticos, pero pues ahí tenemos para los exámenes de la residencia. ¿Qué más? Dentro de la epidemiología esto cambia, ¿no? Habíamos comentado que la parte de epidemiología del Harrison no la tomen muy en cuenta, prefiero que memoricen la causa, etiología, fisiopato, criterios de diagnóstico, que memorizar toda la epidemiología del libro de Harrison, porque son datos incluso antiguos y americanos, ¿no? Sabemos que de estos pacientes que llegan con neumonía, el 80% van a ser tratados de manera ambulatoria y un 20% en el hospital, ¿no?
nosotros nos encargamos de esto, los pacientes hospitalizados, todos ustedes se encargan. Aquí habla un poco de la neumonía adquirida en la comunidad, 1.2 millones de hospitalizaciones, más de 55.000 muertes cada año. El factor de riesgo, los que se mueren más son pacientes alcohólicos, asma, inmunodepresión, hospitalización y pacientes que tienen más de 70 años. Esto se evidencia en la vida real. Los adultos mayores son los que tienen mayor riesgo de fallecer, pacientes con demencia, tabaquismo, EPOC, VIH, falla cardíaca, y pacientes que están hospitalizados obviamente tienen mayor riesgo porque están colonizados por enterobacterias, legionela en pacientes que están en un hotel o crucero, tiene que ver mucho con el alimento, y eso en la parte epidemiológica. En la parte de manifestación clínica, no hay un signo o dato patognomónico, ¿no? Que diga, no, por esto tiene neumonía y esto les vamos a preguntar en el examen de la residencia. No hay. No, básicamente es un paciente que tiene tos productiva, fiebre, sensación de malestar general, disnea, listo. Puede haber otros datos, ¿no? Dolor pleurítico, diarrea, vómitos, náuseas, sobre todo en neumonías atípicas. Cefalea, mialgia, artralgias, neumonías atípicas. Puede haber. Pero un paciente con neumonía típica viene con esta clínica, ¿no? Esa clínica que no hay datos relevantes para el examen, ¿no? Obviamente, si el pulmón está muy comprometido, va a tener clínica de insuficiencia respiratoria, taquipnea, uso de músculos accesorios, bla, 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 bla. Y si la neumonía no se controla, si la neumonía está peleándose a nivel local y pues despierta, ¿no? Estimula el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y pues cuando hicimos en la última visita médica los criterios, porque ahorita está rotando un residente de cirugía, un residente de medicina interna, residente de anestesio y los de terapia, ¿no? Están rotando en mi servicio. Y cuando les pregunto, digo, ¿cuáles son los criterios para el síndrome de respuesta inflamatoria? Pues no la podían recordar fácilmente. Entonces, para ustedes, háganle un screen, ¿no? Por ejemplo, un paciente con apendicitis, encefalitis, neumonía, tienen que saber que despierta, ¿no? Involucra hace una respuesta de síndrome inflamatorio de respuesta sistémica. ¿Y qué es esto? ¿No? Ahorita vamos a ver criterios de SIRS. Tiene una frecuencia cardíaca más de 90, respiratoria más de 20, una temperatura mayor a 38 o menos de 36, leucocitos más de 12 o menos de 4000, con más de 10% de formas inmaduras. ¿Qué más aquí nos falta? A ver, creo que eso, ¿no? Entonces, de algo local, de algo local, se convierte en algo sistémico, ¿no? Se convierte en algo sistémico, y esto hace el síndrome de respuesta inflamatoria. Este síndrome de respuesta inflamatoria, ¿no? Que algo local despierta, estimula, síndrome inflamatorio de respuesta sistémica, el SIRS. Si no la controlamos, es decir, se vasodilata. ¿Están todos de acuerdo? Hace un proceso de vasodilatación sistémica. Y esto, el paciente baja la presión arterial y entra en shock. Y este shock es de tipo distributivo, es un shock séptico a foco pulmonar, ¿no? Y el paciente con shock séptico